Okay. Bienvenidas intercesoras 24 horas, que Dios las bendiga mucho, como siempre decimos, y es cierto, este es el día que hizo Jehová para bendecirnos, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Dios es bueno, siempre nos está hablando de muchas maneras. Esteban dijo, ha mandado profetas, les ha hablado por medio de la luna, del sol, de la estrella, por los vientos, les ha hablado por la misma creación. La creación gime, clama, habla de nuestro Dios. Y ya cuando no encontró más cómo hablarnos, envió a su Hijo para que nos hablara de Él y para que nos acercara a Él y para que nos reconciliara con Él. ¿Con quién? Con el Padre. Qué bueno es Dios, bendito sea el Señor. Oramos, Dios Todopoderoso, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde quiera que te encuentres, suplicándote que por tu Santo Espíritu, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a entrar en intimidad verdadera y permanente contigo. Ayúdanos a conocerte, a aferrarnos a ti, a hacerte nuestro amigo, consejero, nuestro consolador, nuestro esposo, nuestro amigo, nuestra guía, el que nos instruye, hacer todo lo que tú eres en nuestras vidas, Espíritu Santo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren lo siguiente. Nosotros hemos venido hablando, creo que es el número 3, el video número 3 sobre el Espíritu Santo. Me doy cuenta del mover del Espíritu Santo en este querer de Él, en que lo conozcamos y entremos en intimidad con Él por los procesos que estamos haciendo y lo que necesitamos manifestar. ¿Por qué? Porque Nora no está, pero hace casi un mes yo le dije a Nora López, por favor, ayúdame con un tema. Quiero que investigues sobre el espíritu, sobre los 7 espíritus de Dios. Y ella, ok, se demoró un mes para hacerlo, pero yo pensaba que estaba tarde y la estaba presionando, pero luego entendí que así fue como Dios lo quiso. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a otro grupo de intercesión que se llama Centinelas de Adonai, donde la líder se llama Rosa Morel, una mujer de Dios, y ella justamente en la semana donde nosotros empezamos, donde el Espíritu Santo dice, necesito que te encargues de mí, que me atiendas. Ella también dio la batuta o levantó la bandera de que esta semana iba a ser una semana totalmente dedicada al Espíritu Santo, y nosotros ya habíamos empezado con ayuno, con oración, con revelación, y el viernes tuvimos vigilia del Espíritu Santo y de ahí arrancamos hasta donde vamos. Entonces también veo otros grupos, otras iglesias que están en lo mismo, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Ahora bien, tenemos 3 videos del Espíritu Santo, ninguno es menos importante que el otro, todos con revelaciones poderosas. Le recomiendo ir a verlos si no los ha visto, y si ya los vio, vuelva a verlos, porque hay conceptos. Nosotros no podemos seguir estudiando la palabra como estudiábamos en la escuela para presentar el examen. Me lo aprendo ahora y eso va a mi memoria corta y se fue y no pasó nada con eso. No lo introduje a mi vida, no me fue necesario, fue información que uno dice, ¿para qué yo necesito esa información si yo eso no lo voy a usar en mi vida? Pues lo que estamos aprendiendo en Intercesión 24 horas es del reino de Dios y su justicia, son nuestros derechos de hijos, cómo ejercerlos, cómo instaurarlos en nuestras vidas. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, y hemos visto, la palabra dice en Juan 17, Padre, el Señor Jesús oró por nosotros y le decía, Padre, yo quiero que ellos tengan vida eterna, dales vida eterna. Y nos lo deja claro, ¿qué es la vida eterna? Dice, y la vida eterna es que te conozcan a ti. Pero hay un juego de palabras donde él dice, Padre, yo pido que ellos tengan vida eterna y que te conozcan a ti. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? ¿A Dios? Sí, pero al Padre, a Dios Padre, a Abba, a la manifestación de Abba, de Dios como papá, como Abba. Entonces él estaba dirigiendo al Padre y le está diciendo, yo quiero que te conozcan a ti, no a Jehová Yahweh, no a Jehová Nishi, no a Jehová Rafa, a papá. Y a esta manifestación específica, y que me conozcan a mí, a quien tú enviaste. Entonces, ¿a quién envió Dios? Dios envió a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, al hijo de María y de José,
un Dios todopoderoso, el verbo, el que era en el principio, por quien todas las cosas fueron hechas, por él y para él, a ese que se desprendió, se despojó de absolutamente todo para nacer como hombre. Entonces, ¿a quién quiere Jesús? ¿O a quién se refiere Jesús? ¿O a quién el Padre quiere que conozcamos? A Jesús, el hombre, no el Dios, el hombre. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios Padre y a Jesucristo el Hijo, al Salvador, al Mesías, a la manifestación de Emmanuel, Dios con nosotros, pero como hombre. Y vamos a hablar en otra ocasión seguramente de eso cuando el Espíritu por ahí nos dirija, porque tendemos a ver a Jesús como Dios. Nunca lo terminamos de desligar del ser Dios. Por eso nuestra naturaleza sigue luchando con que somos perfectos, sigue luchando con que somos santos, sigue luchando con que ya no pecamos, porque seguimos viendo a Jesús como Dios. Porque si la palabra dice que en él no hubo tacha, ni mancha, ni pecado, que es sacerdote por siempre de acuerdo al orden de Melquisedec y que es rey porque viene del linaje de David, entonces yo tengo que entender que yo soy como Jesús. Soy santa, soy perfecta, soy reina, soy sacerdote. Amén. Pero si yo lo sigo viendo como Dios, yo no me voy a poder ver como Él, como una persona. Ahora bien, terminando con esto, el Espíritu Santo viene a jugar un papel fundamental en la ecuación. Porque este Jesús que nosotros vemos que murió en una cruz por nosotros y ampliamente hemos estudiado y también ya el Señor me dijo que es necesario que volvamos a recordar ese conocimiento. Les voy a poner en el link, como lo puse en el anterior, en el de ayer, el link del libro, El poder de la sangre de Cristo aplicada. ¿Por qué? Porque estos conocimientos que adquirimos no son conocimientos para pasar por ahí y entonces un día yo lo leí, pero me olvidé, quién sabe cuántos miles de libros que yo me he leído y no me acuerdo de eso, los códigos civiles, constituciones y todo lo que tiene que ver con derecho. Créame que no es que lo tengo siempre presente, muchos me acuerdo que lo leí hasta que lo veo, sí, yo me lo leí y tal cosa. No, este conocimiento que estamos adquiriendo es un conocimiento práctico que tiene que estar inyectado en nosotros, mente, espíritu y alma. Alma, espíritu y cuerpo. Entonces, es necesario que yo entienda que este Jesús que recibió que la tortura que mi pecado, toda la tortura que el pecado de mi familia, toda la tortura que el pecado de mis ancestros, mi ascendencia, ya les dije, abuelos, papás, bisabuelos, de mí para arriba, y toda mi descendencia cometimos y van a cometer y cometieron fue sobre Jesús. Jesús fue crucificado en tiempo, en espacio y en todos los planos que existen y que nosotros ni siquiera sabemos. Los que ven películas, Marvel habla de multiverso. Así fue crucificado Jesús en un multiverso. ¿Qué quiere decir eso? Jesús fue crucificado en su mente, en su corazón, en su voluntad, en cuanto al alma. Jesús fue crucificado en su espíritu. Yo ya les he hablado de cómo Jesús fue crucificado en el alma. Voy a hacer un resumen. Jesús fue a Getsemaní pensando en su mente en lo que venía sobre él y lo sufrió tan intensamente. Dice que ese pensar lo que tenía que venir le causó un dolor tan grande que la palabra lo describe como una agonía. Y agonía es morir, es usted estarse muriendo sin terminar de morirse. Y que fue un dolor tan duro que sufrió un fenómeno, alguien que me ayude a buscarlo para no divagar aquí, el fenómeno que ocurre cuando él sudó sangre, sudor como sangre como gotas de sudor, perdón. Entonces, si ya lo tienen, me lo ponen aquí en reunión y yo lo miro aquí en el chat. Entonces, él lo sufre en su mente, lo sufre en su corazón y lo sufre en su voluntad.
al estarlo sufriendo en su mente, la crucifixión, al estar sufriendo en su corazón la crucifixión y recibir esa agonía, él busca la presencia del Padre y le dice, y entonces es crucificado en su voluntad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra opción, o si tu voluntad puede cambiar sin ser violentada, déjame no tener que hacer eso. Y el Padre se ratifica en que ese es el camino y que no hay otro, porque el pecado se paga. La remisión, gracias, Ivonne, la remisión tiene que ver con el hecho de que yo traspaso mi pecado y la consecuencia de él al cordero que se va a sacrificar por mí. El pecado no se perdona, se conmuta, se traspasa, se rescinde. Es decir, yo pongo mi mano sobre el cordero, que es Jesús, y Jesús recibe todo mi pecado. ¿En dónde lo recibe? En donde fue crucificado. Pasado, presente, futuro, mente, corazón, espíritu, alma, cuerpo, en todo lo recibió. Entonces ahí él crucifica su voluntad. No se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres y recibe la crucifixión. El Señor Jesús, aún sabiendo que él iba a ser crucificado, estaba preocupado por lo que le podía pasar a sus discípulos, pero solamente a los que estaban con él, no, a los que íbamos a venir. Muy preocupado, porque si él deja que se crucifiquen a los que estaban ahí, muy seguramente nosotros teníamos que ser crucificados también. Entonces él procura que ellos no sean crucificados. Y sabiendo lo que venía para él, usted no me ve, pero yo no sé, estoy temblando por dentro. Él comienza a procurar cuidarlo. Eso lo puede ir y mirar en Juan 17, 18, 19. Él empieza a cuidarlos. Soy yo, ¿a quién buscan? Dejar ir a estos. No tienen nada contra estos. Todo el tiempo estuvo en esa postura. Una vez que él pasa todas estas cosas, muere, entrega el espíritu, resucita, nunca dejó de clamar por nosotros. Y cuando nos enseña, después de haber resucitado 40 días, nos da la palabra y el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. No los dejaré solos. Oraré a mi Padre y Él os enviará al Consolador, al Espíritu Santo, y Él les enseñará todas las cosas. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Todas las cosas. Y les recordará lo que yo les he enseñado. ¿Usted ha visto a Jesús para que Él diga que Él nos va a recordar lo que nos ha enseñado? Yo soy una convencida que nosotras todas vamos a tener muchos encuentros con Jesús, como lo tuvieron los apóstoles después de que Él murió. Dígame, yo lo creo. Y creo que seguramente he tenido muchos de ellos, solo que no puedo reconocerlos, como decirle, lo vi. Bueno, en esos días tuve uno que sí lo vi, él se me mostró, pero sé que esos encuentros tienen que ir mejorando de calidad. Ahora bien, ¿cómo un hombre que es capaz de morir como él murió, recibiendo mi pecado, y hizo tantas cosas por mí que yo no puedo ni entender la magnitud de su bondad y de su amor para conmigo? Yo soy mamá y le quiero decir una cosa, seguramente, y Dios nunca permita que yo me vea en una situación como esa, si una de mis hijas está siendo acusada injustamente por algo que hizo, o si una de mis hijas cometió un error que necesita ser castigada, seguramente yo me voy a poner enfrente y prefiero que me lo den a mí y no a mi hija. Pero cuando yo sé que mi hijo es culpable, en mi carácter, difícilmente yo me voy a poner enfrente de ella y que no, aunque ella sea culpable, démelo a mí. No, lo más seguro es que yo le voy a decir, bueno, sabía, ¿verdad? Ok, ahora va a llevar su palo y lo vamos a sufrir todo, pero ahí va. Esa soy yo. ¿Por qué eso es así? Ay, yo no sé. Así me hizo el Señor. Entiendo además que es lo correcto, pero imagínense una mamá terrenal, pero Jesús no. Y él entiende que a mí me conviene que él se vaya para que venga el Espíritu Santo. Lo que quiero llevarla es a la importancia del Espíritu Santo en mi vida. Ahora bien, estableciendo esa importancia,
Hago otro paréntesis para decir que el fenómeno que sufrió nuestro Señor Jesucristo en esa agonía, en ese estrés, en ese sufrimiento intenso que él tenía, sufrió ese fenómeno que los doctores y los científicos han llamado hematidrosis. ¿Listo? Si usted se pone a estudiar la hematidrosis, usted se va a dar cuenta de la calidad del dolor que él sufrió de ahí en adelante en su cuerpo, porque él quedó con la piel muy sensible por el mismo fenómeno que sufrió. Y eso quiere decir que, mire, dice que aún la brisa, el contacto de la brisa causa dolor. Ahora imagínese él después de tener la piel, toda la piel de la cabeza a los pies en esas condiciones, todo el camino que lo pusieron a caminar. Yo sé que los pies del Señor son piel. También hay algo que dice que es una razón de ser. Le pregunto al Señor que me dé palabras humanas para hablar de eso. Yo sé que las rodillas del Señor Jesucristo dejaron sangre y piel en el piso porque usted se ha caído, no sé si, bueno, yo sí me he caído, y cuando uno se cae, generalmente ¿qué se raspa? Las manos, las rodillas y los pies. Entonces, sé que debió quedar ahí de sus piel de sus manos, de sus rodillas, de sus pies. Yo sé que a él le dieron 39 azotes y que esos azotes arrancaban piel y obviamente sangre también caía al piso. Sé que la corona de espinas le arrancó piel y le rasgó su piel y sus orejas, porque no me va a decir, es que ahí ven, vamos a ponerte la corona como si fuera un reino de belleza. No, al hombre le metieron la corona a la mala y luego lo azotaban con una caña. Entonces, cuando uno en verdad se mete a analizar y a ver y a meditar en estas cosas, se da cuenta del nivel de la tortura que hicieron con él. Ahora, no es lo mismo un ladrón de la cruz que sabe que él es ladrón y pecador y que eso le venía, a un Jesús que no pecó, sin mancha, perfecto, santo, que está recibiendo el castigo no de uno, de la humanidad entera en el espacio y en el tiempo. Este mismo Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo entiendo la magnitud de la importancia del Espíritu Santo, me pregunto, ya hablamos de que el Espíritu Santo lo tenemos adentro y que nosotros necesitamos entender también esta grande verdad, que no es lejano, no es Espíritu Santo ven, no es Espíritu Santo entra, no es Espíritu Santo bienvenido, no, ya está aquí. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te honro hoy? ¿Cómo dirijo tu cuerpo hoy? ¿Qué quieres hablar hoy? ¿Quieres hablar conmigo? Yo te quiero escuchar. No te sé escuchar, no te puedo escuchar, ayúdame a escucharte. Este es tu cuerpo, está enfermo, lo enfermé, se dañó, lo dañé. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ayudo a que tu templo sane? Ayúdame a sanarlo de adentro. Tú ves mis huesos, tú sabes qué código hay ahí que está mal escrito. Eso ya lo vimos en otro video, pero estoy haciendo un resumen. Sabemos que que el Espíritu Santo es una persona, ya sabemos que oye, ya sabemos que habla, ya sabemos que el Espíritu Santo ve, ve tanto que ve lo que está en el espíritu del hombre que mora en el hombre y lo profundo de Dios, y de Dios toma y nos lo trae a nosotros. Pero también le cuenta al Señor lo que ve en nosotros. ¡Qué peligro! Entonces nosotros tenemos que empezar a comprender la magnitud de donde estamos, donde ya eso no es un terror de Dios mío, me van a chivatear, sino de caramba, tengo que andar a conciencia de quién soy y de quién moro, porque Pablo nos lo dijo muy deliciosamente. ¿Acaso no sabéis que no sois vuestros? ¿Acaso no sabéis que fuisteis pagados y comprados a precio de sangre y que vuestros cuerpos han venido a ser el templo del Espíritu Santo? Porque el Padre dio una promesa en Isaías donde dijo que Él quitaría nuestro espíritu, que él pondría de su espíritu en nosotros para que pudiéramos. Esa es la magnitud de la importancia del Espíritu Santo. Entonces, si yo ya me bauticé en agua y cuando me bauticé en agua, los cielos debieron ser abiertos y el Espíritu Santo descender para posar y permanecer dentro de mí como hizo con el Señor Jesús. Aquí misterio grande. Mucha gente recibe el bautismo del agua y el del Espíritu, pero el Espíritu no permanece en ellos.
terrible. No permanece en ellos por muchas razones que no vamos a tocar ahora, pero hay personas sobre las que el Espíritu Santo sí descendió, pero no se les metió, no permaneció en ellos. Y usted lo vio que empezaron con un fuego el evangelio y fue así mismo como llegaron, se fueron, una brisa de mañana. No dice, pero Juliana ni que estaba en la religión, ¿y qué pasó? Que ella anda bailando otra vez, ella ya anda en lo mismo, o peor. Bueno, hay mucho que hablar. Para que usted en su oración introduzca, cuando usted ore por alguien, por arrepentimiento, por reconciliación, recuerde pedir que sea de aquel templo en el que el Espíritu Santo permanezca, porque no es que venga, es que permanezca, es que venga y permanezca. Ok, entonces ahora vamos en esta parte donde es por el Espíritu. Ayer también hablábamos de algo súper peligroso, del tema del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Vaya el video, interesantísimo. Y de verdad que todo cristiano debería entender eso. Ahora, hoy voy a hablar de la guía del Espíritu Santo en mi vida, de cómo Él debe guiar mi vida, de cómo yo le debo permitir guiar mi vida. Porque como todas las cosas, tenemos un libre albedrío. Y ese libre albedrío fue establecido como principio creador. Es un fundamento de la creación. No se mueve, no se cambia, no se quita, porque fue la boca de Jehová que lo dio. Y como Jehová habla y se cumple, no cambia, no muda, es inmutable y está dentro de su misma esencia, ese libre albedrío no nos es quitado y no nos es dado entregarlo al punto de ser títeres o marionetas manejadas sin voluntad. Todo aquello que ejerza manipulación o influencia contra nuestra voluntad y naturaleza es demoníaco y es contrario a Dios. De ahí la brujería, de ahí la hechicería, de ahí la manipulación, de ahí que todas esas cosas son abominación delante de Dios y tienen castigos tremendos. De ahí que el poder de manipulación, y algunas lo tenemos y lo seguimos usando aún siendo cristianas, hay problema porque hay que renunciar a todos esos espíritus que operaron en Jezabel y que pueden estar operando en nosotros por tradición, por genética, por códigos, por ARN, ADN, DNA, etcétera, y hay que cortarlos de nosotros. Alguna vez percibí en alguien el olor de la brujería y yo decía, pero es una, entonces yo preguntaba por ella y me decía, no es una mujer de Dios. Yo decía, pero ¿por qué ella me da bruja? Desde ese día el Señor comenzó a hablarme de los códigos genéticos y de las cosas que estaban escritas en nosotros. Y ella me cae bien y me caía bien y la quiero mucho, pero ella me olía a brujería. Es porque en su familia ha corrido mucho con brujería y ella estuvo en brujería de alto nivel y hay cosas que no se han quitado. Manipulación, no se ha quitado el control, no se ha quitado la posesión y quién sabe qué otras cosas porque no intimo mucho con ella, pero ya lo sé y lo percibo. Cada vez que esta persona escuchaba hablar de este tema se irritaba contra mí. Ya entendí que no se irritaba contra mí, que era el depósito en ella que peleaba contra mí. ¿Ok? Como un tema de cimiento y cimiento, una guerra de altares. Oro por ella todavía mucho, pidiéndole a Dios que ella pueda ser libre y que yo también sea libre de ella en cuanto al tema de cortes celestiales. Y si usted me entiende bien y si no, después seguramente en otro lado, cuando le enseñe el tema de los niveles de perdón, ahí usted me va a entender lo que le estoy hablando. Lo cierto es que hay cosas que están implícitas en nosotros, que tienen que desaparecer y que tienen que ser quemadas y consumidas por el fuego del Espíritu Santo. Pero yo no puedo pretender que el nivel de la guía del Espíritu Santo es cuando Él me controla como si yo fuera un muñeco. No funciona así. Funciona en el nivel que nosotros quisiéramos que funcionaran nuestros hijos. Cariño, no te comas el paquete de dulce, no te comas el bombón, cómete la remolacha. Ahí arranca el muchachito a comerse su bombón, bien descarado, viéndole la cara a usted y comiendo su bombón y la remolacha ahí. Así es que funciona. Funciona que el Espíritu Santo nos da una instrucción, nos da una orden o nos da una sugerencia y nosotros somos los que decidimos si la hacemos o no. Entonces entendemos que esa oración que yo muchas veces inocentemente y muy responsable y muy fresca hice, de Dios mío, te entrego mi voluntad, creyendo que ahora Dios va a hacer que yo haga la mala, lo que Él quiere, y no es así. Rendir la voluntad, entregarle mi voluntad a Dios, es no hacer lo que a mí me da la quiero, sino hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo yo sé lo que Dios quiere? La Biblia dice que Dios quiere y que Dios no quiere que yo haga, que yo me haga la loca y me confunda
por mi propio deseo es diferente. Entonces venimos a los versículos bíblicos directos como Isaías 63 del 11 al 14, que dice: entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés, donde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño. ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? El que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés y que dividió las aguas delante de ellos para que cesase para hacerse un nombre eterno. El que los condujo por los abismos, como un caballo. Mire, otra vez hoy el dedito mío y el frío. Dios, como un libro. Ahora sí. Okay. Como un caballo en el desierto, no tropezaron. Como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerle un nombre glorioso. Mire, a veces pasamos por momentos. Le voy a dejar la cita para que usted la medite. Está en Isaías 63, 11, 17. Este pueblo salió con una incertidumbre terrible, con una incertidumbre de no saber qué hacer ni cómo hacerlo. Salieron con una guía, con una esperanza, con una promesa, pero no sabían qué hacer. Y lo que veían a su alrededor no era muy alentador, pero al menos era lo que conocían. Y querían volver a esto porque les daba, era algo conocido. Pero la palabra dice que al final del día el Señor los guió. El Señor estuvo con ellos. El Señor puso su Santo Espíritu en medio de ellos. Y hoy nosotros no solamente lo tenemos al lado, arriba, abajo, lo tenemos adentro. Y este mismo Espíritu nos va a dar descanso. Si yo le permito darme descanso y aprendo a entregarle mi carga. Estoy estresada, estoy aburrida, estoy harta. Tengo una carga que sé que causé, pero no sé cómo la llevo. Espíritu Santo, yo sé que tú estás ahí, sé que me escuchas y me quieres ayudar. Seguramente yo estoy forzando contigo y no te dejo ayudarme. Ayúdame a hacer lo correcto, ayúdame a encontrar el camino. No lo veo, no lo encuentro y seguramente me estás hablando y no te escucho. Ayúdame a poseer la puerta de mis oídos. Ayúdame a poseer la puerta del entendimiento. Que la corona de espinas surta efecto en mi vida. Espíritu Santo, ayúdame porque estoy orando sola, estoy forzando sola. Por eso no tengo descanso, por eso no tengo alivio, por eso me angustio, por eso llego a agonía, porque lo estoy haciendo sola. Y necesito entender que lo tengo adentro y que el Espíritu Santo me quiere ayudar. Jesús dijo: el Consolador te conviene que venga. Este hombre que sanaba, que restauraba, que levantaba prostitutas, vagabundas, que rescataba mujeres de 5 y 6 maridos y acabando con el pueblo y fue y la redimió, mujeres inmundas, con flujo de sangre que no cesaba 15 años, una maldición terrible sobre ella. ¿Por qué habrá venido? ¿Qué importa? Jesús la sanó. Ciegos de nacimiento, cojos, gente mala, perversa. Y Jesús iba a ellos. Este Jesús dice que nos conviene que venga el Espíritu Santo. Entonces tenemos que aferrarnos a la guía y buscarla desesperadamente. En Primera de Reyes 18:12 dice: y sucederá que cuando te deje, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. Y así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab y él no pueda encontrarte, me matará. Aunque tu siervo he temido al Señor desde mi juventud. Mira, aquí había una situación, una historia que la voy a dejar que usted vaya y la busque. En Primera de Reyes 18. Lo cierto es que el profeta tenía una situación con el rey Acab y viene, y con Jezabel, y viene el sirviente, el siervo del profeta, y le dice: hombre, pero si yo voy y le digo a este hombre dónde tú estás, el espíritu te va a llevar. ¿Sabe qué sabía el siervo del profeta? Que el espíritu nos cuida. ¿Lo entendió? Él sabía que el espíritu nos cuida. Él sabía que el Espíritu nos defiende. Él sabía que el Espíritu nos protege y que el Espíritu Santo era capaz de tomar al profeta y esconderlo para que el mal que lo perseguía no lo encontrara.
¿Usted y yo sabemos eso? Bueno. Salmo 139 del 7 al 10. Larga cita. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde oiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. ¿De qué tamaño es su agonía? ¿De qué tamaño es su problema? ¿De qué tamaño es su deuda? ¿De qué tamaño es lo que le aflige? ¿De qué tamaño es lo que le causa ansiedad? ¿De qué tamaño es lo que me aparta de Dios y de la paz y de producir los frutos y los dones del Espíritu Santo ejercitar? ¿Qué es lo que me tiene tan afligida? Pero es que el Señor me está diciendo que no importa dónde yo me vaya, no me puedo esconder de la presencia. Él tomó las alas del alba, habitó en lo más remoto del mar y aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si sé que tengo la diestra, que significa poder, autoridad de Dios, del Espíritu Santo para guiarme, para protegerme, para defenderme, para ayudarme. En el Seol es el infierno, el mismo centro del infierno. Ni siquiera se molesta el salmista en mencionar qué había ahí. Simplemente te dice, de ahí, allí, el Espíritu Santo, usted no está sola. El Espíritu Santo está con usted. Aférrese, apóyese en él, porque nos va a dar la solución. ¿Usted cree que yo siendo pastora y estando aquí con los dones que da el llamado pastoral, que son tremendos, y uno comienza a sufrir por la persona que le ha sido dada como oveja, y uno entra en esa meditación y comienza, Señor, ¿qué pasó con Mulana? ¿Cómo la ayudamos? ¿Cómo entramos con ella? ¿Qué quieres que hagamos por ella? Dame la raíz, dame la causa, ayúdame para poder ayudarla, instrúyeme cómo vamos a hacer. Y encuentra un bloqueo y sabe que el bloqueo viene de la misma persona porque no se dispone para hacer todo lo que tiene que ser hecho, porque anda a medias, porque anda como el que anda de casa en Navidad. Yo no sé si ustedes saben niños como esos, que no porque necesitaban, pero que se iban de casa en casa y aquí se comen un poquito, van a la otra casa, se comen un poquito y usted va a ver, no comió en ninguna parte, pero comió en todas partes. Entonces no se llenó, no se satisfizo, no se complazco porque anda de aquí para allá y no se planta en un lugar para hacer procesos completos. Y donde se quiere alimentar, quiere ir donde le dan dulce, pero no quiere ir donde recibe alimento fuerte que tiene que digerir para resolver su bendito problema. Entonces es tremendo cuando el mismo Espíritu Santo nos ve y nos ve de esa manera. Dice, yo soy tu solución, yo soy tu amparo, yo soy tu escudo, yo soy el que tengo que ir contigo, yo estoy aquí, pero tú no me usas a mí, tú prefieres ir a consultar otra cosa, la bruja, el hechicero, el arborero, tú prefieres ir a preguntarle directamente al profeta en lugar de que el profeta te confirme la palabra que yo te di. No, tú prefieres ir a él porque no quieres entrar en intimidad y en presencia conmigo y eso es un código que está en ti que yo quiero quemar, pero tú no lo quieres porque lo sigues abrazando. Tú ahora estás ahí llorando tu desgracia y tu miseria, porque si Ana se va a llorar a su casa, en vez de venir a llorar al templo, que significa presencia, entonces no habríamos hablado de un profeta como Samuel. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. El Espíritu nos puede llevar a lugares en tiempo y espacio que son necesarios. Algunas cosas tienen raíz de iniquidad profundas y antiguas. Brujería antigua, pactos antiguos, maldiciones antiguas. Yo no sé si usted sabe de la genealogía nuestra, pero la genealogía de nosotros, la ancestral, la ascendencia, va hasta Adán y Eva. Voy a delirar un poco. Si yo soy hijo de Adán y Eva, el pecado original está en mí, ¿verdad? Pero yo también soy hijo de Noé. Caín y Abel son mis hermanos o son también mi genealogía. Noé también es de mi genealogía y Noé tenía varios hijos de los que de ahí nos desprendimos todos porque hubo un reset ahí. ¿Y de qué hijo vengo yo? ¿De cuál de los hijos de Noé vengo? ¿Vengo de acá? ¿Del que fue maldecido? Porque por ahí hay unos teólogos que dicen que los negros venimos de ese hijo maldito que fue maldecido para ser siervo de sus hermanos. De ahí que aunque seamos poseedores de la tierra ancestral que mayores riquezas da, pero usted ve el África como vive, porque esos son hijos descendientes directos de Noé, de acá, del hijo que maldijo, por cuanto lo deshonró.
¿Cuántos de nosotros venimos de hijos, somos hijos de la descendencia de aquellos que tienen maldiciones de cortarlos del sacerdocio? ¿Cuántos de nosotros, nuestra genealogía pertenece a esa tribu, a esa familia que fue cortada del sacerdocio por 10 años? O de esa tribu donde el Señor dijo, no los quiero, erradiquen con ellos. ¿Dónde están esos que ya recibieron juicio y que están esperando para recibirlo directamente la condena? Y usted y yo perdiendo el tiempo. Y en eso usted y yo no podemos llegar a eso si no es por el Espíritu, por el Espíritu. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, llevado por el Espíritu. Ya vimos que el profeta Jeremías le decía el siervo, creo que era que se llamaba, y le decía, si yo voy y te expongo, el Espíritu, me da miedo que el Espíritu te tome y te esconda y te lleve. El Espíritu Santo no tiene tiempo. Él nos puede llevar al mismo jardín del Edén al momento que necesitamos entender qué está causando este problema. ¿Por qué esto no se corta de mi vida? ¿Por qué por más que yo me he determinado, por más que yo oro, ayúdame, Espíritu Santo, a que ahora tengo que ser respetuosa del tiempo del Espíritu Santo? No puedo ir a forzarlo y a la mala, pero yo sé que si encontramos la manera correcta de hablarle y la manera correcta de acceder a él, y aunque no, él nos va a ayudar porque él es así. Dios quiere una excusa para bendecirnos. Ni siquiera lo tenemos que hacer bien, pero con la sola intención del corazón verdaderamente alineado en el Espíritu como corresponde, el Señor mete la mano por nosotros. En Lucas 4:1 dice, Jesús lleno en Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Este versículo nos sirve muchísimo para explicar a Jesús como hombre, porque era sujeto de tentación, y si era sujeto de tentación tenía pasiones, deseos, anhelos y quereres. Ahora bien, en Marcos 1:12 dice, enseguida el Espíritu Santo le impulsó a ir al desierto. Él nos puede mostrar, ven, vamos a ir aquí, necesitas saber esto, necesitas conocer esto. Y le voy a decir, no se ponga mucho a pensar cómo el Espíritu Santo va a hacer que usted se entere de cosas, porque él sí sabe hablar y sí sabe comunicarse con nosotros y encontrar un idioma en el que podemos comunicarnos con él abiertamente. Lo que yo sí sé es que el Espíritu Santo te puede traer a alguien que te cuente una historia que tú no tenías cómo saber. O de repente te das cuenta de tu genealogía, que tú vienes de allá de los españoles, como una señora un día me estaba hablando de lo orgullosa que estaba de su herencia española. Le dije, usted de los piratas, las putas y los ladrones que vinieron de España. Tiene mucho que arrepentirse. Pero sí, uno se puede dar cuenta de eso. Uno se puede dar cuenta de muchas cosas, de raíces de su familia, porque personas que han guardado silencio, y yo vengo en contra de ese silencio que encubre porque es demoníaco, y te pueden contar muchas cosas que te pueden ayudar a determinar cosas. Esa marca del perro es tremenda y la gente no la quiere entender y prefiere rechazar ese conocimiento, pero créame que si hay una marca que hay que quitar de nuestra vida, de nuestra genealogía, es esa maldición. El Señor nos ayude. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Eso es dirección, eso es instrucción, a detalle. ¿Listo? Porque no solamente le dijo a los muchos, apártenme a Julano y a Julano para la obra que los he llamado, sino que también le dio instrucciones a Bernabé y a Pablo para lo que tenían que hacer. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. ¿Cierto que usted es hija de Dios? Usted tiene que ser guiada por el Espíritu. Tenemos que desaprender a hacer todo por nosotros mismos y a ser tan independientes. Voy a poner un ejemplo, que yo tengo una niña de 3 años, preciosa, que tiene un carácter y un temperamento del reino. Charlie es una niña súper independiente. Les conté que a los 8 meses ella decidió dejar el tetero para comer su comida, que la come muy bien hasta hoy, gracias al Señor, y que Dios no permita que me le siga metiendo dulce a la mala. Bueno, Charlie es una niña que ella decidió que ella se quiere poner su ropa y ella se pone su ropa, se pone y quita su ropa, en tiempo y en destiempo, pero la pone y la quita y ya está practicando. Charlie es una niña que ella determinó que ella sabe lo que le gusta. Y ella va, usted va a un almacén con Charlie le dice, yo quiero estos zapatos. No, mija, pero es que estamos en frío, esos tenis no son para frío, necesitas esto. Y si yo le traigo las botas
que ella necesita para hoy y no los zapatos que a ella le gustaron y que ella quiere, Charly las botas que le traje no se las pone. Ella va por los que ella tiene en su closet que ella escogió, pero ese no se lo pone. Y aquí yo tengo zapatos nuevos que Charly sencillamente decidió que no los va a poner porque a ella no le gustaron cuando se los compramos. Y así somos nosotros. Estamos tan acostumbrados a dirigirnos por nosotros mismos que nos olvidamos que hasta en lo más mínimo deberíamos aprender, yo primero, a ser guiado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo tengo el deseo de tomarme este jugo, sobre todo los que tenemos temas de sobrepeso. Me lo tomo, nos lo tomamos, te cae bien. Y ese trabajo él debe irlo haciendo en nosotros. Cosas más grandes. Tengo una necesidad. Quiero hacer esto. Y aparentemente no tengo una forma de hacerlo, sino con un préstamo. Dame una estrategia. ¿Cómo lo hacemos? Y el Espíritu Santo le va a ir mostrando. De los préstamos, como vamos a hablar la semana que viene del dinero, si el Señor lo ratifica, que sí es de Él, y creo que sí, vamos a hablar del tema de por qué la palabra dice que no pidamos prestado, sin embargo, sigue estando a mi libre albedrío. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu. No importa qué tan descabellado parezca, a veces el silencio, a veces el no hablar, a veces el no hacer nada y estarnos quietos y tranquilos, es parte de lo que es el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son buenos porque tienen que ser manifestados sin importar la circunstancia y la situación. De eso también seguramente hablaremos mañana si el Espíritu así lo quiere, porque eso era lo que yo quería hablar hoy, pero me di cuenta que era yo que quería porque estaba hecho un nudo hasta que él me dijo, es de dirección que quiero que hables y por eso estamos hablando de dirección. Cuando llegó lo que yo les tenía que decir, unos minutos antes de entrar, porque incluso me acosté a dormir, porque dije, tal vez estoy abrumada, porque si yo no me duermo a las 12 de la noche, antes de las 12, ya no me duermo, entonces me pongo a orar desde las 12, me cogen las 3 de la mañana y digo, pero ya son las 3, entonces a las 3 sigo orando, entonces a las 3, a las 4 cuando me voy a acostar, hay un grupo de hermanas que tienen un grupo con el que yo también entro a orar ahí, y digo, pues si ya son las 4, pues oro un poquito más, y entonces terminan ahí a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana, entonces yo tengo que acostarme por lo menos una hora porque tengo que despachar a Char y me trasnocho, entonces me desvelo y luego sigo mi rutina y sigo buscando las horas que me tengo que sentar para aplomar lo que les voy a traer, para asegurarme que es por el Espíritu, y yo no podía. Eso era así. Yo dije, bueno, ¿y qué es esto? Y esta confusión y este enredo, porque es que no doy. Y yo hablando del Espíritu Santo, pero dime qué quiere que les diga, porque es que no sé, no estoy coordinando. ¿Y usted sabe qué? Apagué el computador, solté el teléfono y me vine a acostar. Puse una prédica de Catherine Kuhlman acerca de el Espíritu Santo. Ella habla, yo creo que ella solo habla del Espíritu Santo y de Jesús sí, pero más de su amigo el Espíritu Santo. Y entonces fue lindo porque ¿sabe de qué estaba hablando ella? No de la dirección del Espíritu, de los frutos del Espíritu Santo. Y habló algo que yo les enseñé ayer, que dije, mira, Dios también se lo había dado a ella. Qué lindo. Estamos correctos, vamos bien, hay buenas señales. Y me quedé dormida como 5 minutos. Y cuando me desperté, dirección, mujer, dirección. Y cuando ustedes me vieron que les dije, denme un segundo que yo cuadre aquí, ahí bajo el diseño de lo que tenía que hablarles. Siento que fue suficiente, fue lo que se me dio para ustedes hoy y me gustaría escucharlas al respecto. Así que vamos a despedir el canal, que Dios les bendiga mucho. Agradezco a Dios porque han convergido varios eventos por los que Dios ha permitido este canal llegar hoy a 340 personas, un aceleramiento. Que Dios les bendiga a todos los que están en el canal y que el Señor permita que en verdad ustedes se puedan nutrir del canal, nutrir del Señor, aprender de Él y comprometernos con Él en esos procesos de transformación que empiezan desde el día 1 hasta el último día de nuestras vidas, y que ese aceleramiento venga para que podamos conocer, gustar y probar de la plenitud de Dios, ya que el Señor Jesucristo nos reconcilió con el Padre por medio de su sangre. Que Dios les bendiga mucho. Y pues yo todavía no he llegado al nivel de dejar todas las administraciones, así que ya ahí usted tendría que entrar directamente con el Espíritu Santo para que Él sea quien lo guíe a ser ministrado por Él. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Un abrazo. Detenemos la grabación.